En esta unidad 1 vamos a desarrollar el concepto de derecho del trabajo, sus principios, fuentes, y en la próxima clase el concepto de contrato de trabajo. A modo de introducción, sabemos que el hombre es el sujeto que por su jerarquía y su capacidad racional es capaz de transformar los elementos de la naturaleza, creando nuevos objetos que modifican la realidad y la calidad de vida de toda una comunidad. Esa actividad creadora es el trabajo. El hombre es el único que puede desempeñar el trabajo como actividad creadora. Ni los animales ni las máquinas pueden hacerlo porque carecen de la capacidad racional. El trabajo dignifica al hombre porque lo eleva a ser partícipe de una acción creadora. Es el medio que tiene todo hombre para someter la naturaleza, para descubrir sus secretos, para transformarla, gozarla y de este modo enriquecerse como ser humano. Pero el trabajo no es un fin en sí mismo. El trabajo es un medio para servir a la persona y a la comunidad. El valor de la dignidad humana y la importancia del trabajo exigen una protección especial. Tal protección se logra a través de un marco normativo legal que protege la actividad laboral y al trabajador, que es objeto de estudio en esta asignatura. A continuación voy a presentar dos definiciones de derecho del trabajo, con muchos puntos en común. La del doctor Juan Carlos Fernández Madrid, que dice que es un conjunto sistemático de normas que regulan un tipo especial de relaciones que tiene su centro o punto de referencia en un trabajo personal e infungible que se define por las notas de libertad, ajenidad y dependencia. La siguiente dice que es un conjunto de normas que rigen y ordenan la relación de trabajo, cuyo objeto de tutela y regulación es la actividad productiva y creadora del hombre, cumplida por cuenta ajena y bajo relación de dependencia o subordinación. Es decir, no cualquier actividad productiva y creadora es objeto del derecho del trabajo. Solamente aquella cumplida, como dice el doctor Fernández Madrid, en forma personal e infungible y con las notas de ajenidad, por eso decimos acá trabajo por cuenta ajena, y bajo relación de dependencia o subordinación. Tenemos que recordar en este punto el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo que define el trabajo de la siguiente manera. Ese trabajo es toda actividad lícita realizada en favor de quien tiene la facultad de dirigirla a cambio de una remuneración. Trabajo es actividad lícita, es actividad dirigida porque es cumplida por cuenta ajena y bajo relación de dependencia o subordinación a cambio de una remuneración. Esta relación de dependencia o subordinación, por lo tanto, abarca un triple aspecto: una subordinación jurídica, una subordinación técnica y una subordinación económica. Subordinación jurídica, que es esa posibilidad que tiene el empleador, por ejemplo, de aplicar sanciones disciplinarias ante el incumplimiento de sus órdenes. ¿Por qué tiene esa facultad el empleador? Se la concede la ley. La ley de contrato de trabajo le concede facultades de organización de la empresa, facultad de dirigir la empresa, facultad de aplicar sanciones disciplinarias y facultad de producir modificaciones no esenciales en el contrato de trabajo. Por tanto, ante un incumplimiento detectado en una orden impartida por el empleador, cabe la posibilidad de que él aplique la sanción disciplinaria dentro del marco de la ley. Subordinación técnica. Nosotros acá decimos que a mayor capacitación del trabajador, menor es la subordinación técnica. Esto significa que el empleador a un trabajador más capacitado tendrá que darle menos órdenes e instrucciones a la hora de realizar las tareas. Subordinación económica. Estamos hablando de trabajo en relación de dependencia
estamos hablando de trabajo remunerado, actividad remunerada, estamos diciendo que la remuneración es la contraprestación más importante que recibe el trabajador en este contrato de trabajo, o una de las más importantes junto con el deber de seguridad. Por lo tanto, el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo en tanto no le permite disponer de ese tiempo en beneficio propio, pero a cambio de una remuneración. Bien, ¿cuáles son los caracteres del derecho del trabajo? Decimos que es un derecho nuevo, un derecho en formación, porque se trata de un derecho dinámico que está en constante evolución y que surge de la realidad social que pretende abarcar, que pretende tutelar. Es un derecho de integración social, sus principios y sus normas obedecen al interés general, al interés de toda la comunidad. Es un derecho profesional, se ocupa del hombre por el hecho del trabajo. Es un derecho tuitivo. Su objeto es proteger, tutelar al trabajador, que es la parte económicamente más débil del contrato de trabajo, de la relación jurídica que se plantea en el contrato de trabajo. Es un derecho especial. ¿Eso qué significa? Tiene principios y elementos propios que se aplican por encima de las de su tronco común, que es el derecho civil. Es un derecho autónomo. Tiene una autonomía científica, una autonomía legislativa y una autonomía didáctica, que le permite resolver de motu propio el objeto de la materia. Y en cuanto a su naturaleza, decimos que es un derecho privado limitado por el orden público laboral. Ese orden público laboral que en el derecho del trabajo desplaza el principio del derecho civil, que es el principio de la autonomía de la voluntad, donde sabemos que el contrato celebrado por dos partes en paridad de situación es ley para ella. En el contrato de trabajo no se deja librado a la voluntad de las partes la fijación de derechos y obligaciones. Estos surgen de la ley de contrato de trabajo, que impone topes máximos y mínimos según se trate del instituto. En el caso de jornada de trabajo, la ley se ocupa de imponer los topes máximos para el desarrollo de esta jornada. En el caso de salario, la ley fija topes mínimos para el pago de los salarios a los trabajadores. Con relación a la estructura, el derecho del trabajo está compuesto por el derecho individual del trabajo, que es el que se refiere a a la relación entre trabajador y empleador, entre dos personas o dos sujetos individuales. El marco normativo del derecho individual del trabajo es la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, y todas las normas que la complementan y la modifican. Derecho colectivo del trabajo. Acá ya no tenemos dos sujetos individuales, sino sujetos colectivos. Los sindicatos en representación de los trabajadores o asociaciones sindicales, y las cámaras empresariales en representación de los empleadores. También tenemos un propio marco normativo, que son las leyes de asociaciones sindicales, de convenciones colectivas y de conflictos colectivos del trabajo y conciliación obligatoria, que también vamos a estudiar en esta asignatura. Luego tenemos el derecho internacional del trabajo, que se subdivide en derecho internacional público y en derecho internacional privado. El derecho internacional público está formado por todos los tratados internacionales celebrados entre los distintos países, y especialmente por los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y el derecho internacional privado está referido a la aplicación de la normativa laboral en un espacio determinado, que es el ámbito personal y o territorial de la ley. Luego tenemos el derecho procesal del trabajo. El derecho procesal del trabajo se ocupa de los procedimientos, de los trámites para resolver los conflictos, tanto individuales o colectivos, que se pueden plantear y que se desarrollan en sede administrativa o en sede judicial, según sea el conflicto y la etapa de la resolución del mismo.
Luego tenemos el derecho administrativo del trabajo. Este derecho administrativo es el conjunto de normas y de procedimientos referidos a la intervención del Estado como autoridad o como órgano de aplicación de la ley. Sobre todo en derecho colectivo nosotros vemos la presencia del Estado como autoridad de aplicación de la ley de asociaciones sindicales, de la ley de convenciones colectivas, de la ley de conflictos colectivos. Es a quien le corresponde el control del cumplimiento de las normas laborales y llevar a cabo los procedimientos sancionatorios en caso de producirse infracciones. Luego tenemos los principios del derecho del trabajo, porque cuando nosotros definimos el derecho de trabajo decimos conjuntos de normas, pero también el derecho de trabajo es conjunto de normas y principios. ¿Por qué? Porque los principios son las líneas directrices o los postulados esenciales que inspiran a las normas laborales. Si nosotros tendríamos que construir una casa, empezamos por los cimientos y seguimos con las columnas. Los principios son, para el derecho del trabajo, esos cimientos y esas columnas. ¿Cuáles son sus funciones? Tienen función de interpretación, ya que operan como criterios orientadores del intérprete. Su función es establecer el alcance de la norma o el de precisar cuál va a ser la norma aplicable en caso de concurrencia de normas. Función normativa o integradora. En caso de carencia de normas positivas, los principios del derecho de trabajo actúan como fuente supletoria de derecho y le dan al juez los criterios para resolver un caso concreto. Función orientadora o informadora. Está dirigida al legislador, que te tiene que inspirar en los principios para la creación de nuevas normas jurídicas. Y por último, función unificante o uniformadora. Esta función le otorga seguridad jurídica al preservar la unidad sistemática del derecho, evitando que tanto el legislador como el juez se aparten del sistema. ¿Cuáles son los principios? Comenzamos por el principio protector. El principio protectorio se desarrolla a través de 3 reglas. Las reglas del indubio pro operario, de la norma más favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa. Indubio pro operario. En caso de duda, eso es lo que dice indubio, se estará en el alcance o interpretación de una norma, se va a resolver siempre, se va a elegir siempre la más favorable al trabajador. Es una directiva para el juez quien tiene que interpretar la ley. Esta regla la tenemos consagrada en el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice: si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán por el sentido más favorable al trabajador. Así, por ejemplo, en el artículo 56 de la Ley de Contrato de Trabajo, le otorga al juez una facultad, que es la de fijar el importe de las remuneraciones que han sido puestas en cuestión en un juicio. El artículo dice: en los casos en que se controvierte el monto de las remuneraciones y la prueba rendida no fuere suficiente para acreditar lo pactado entre las partes, el juez podrá, por decisión fundada, fijar el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso. La norma le atribuye al juez la facultad de fijar el monto de las remuneraciones cuando las partes no pudieron aportar pruebas suficientes para acreditarlo. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta esto de la norma más favorable. Luego tenemos la norma más favorable al trabajador. Se refiere a la aplicación de la ley. En caso de duda, se aplicará la más favorable al trabajador.
En el primer párrafo del artículo 9, la ley dice: en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Y cuando dice prevalecerá la más favorable, también completa el concepto diciendo que se puede considerar más favorable la norma o conjunto de normas que rija en cada uno de los institutos del derecho del trabajo, porque nuestro sistema es de conglobamiento de normas por instituto cuando se trata de seleccionar la norma más favorable al trabajador. Y luego tenemos el de la condición más beneficiosa. La condición más beneficiosa significa que cuando existe una condición anterior y si esta es más beneficiosa se debe respetar. No se pueden introducir cambios a la relación laboral que perjudiquen al trabajador. Así lo consagra expresamente el artículo 7 cuando dice: las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tal. Y si lo hicieren, el artículo 7 se encarga de decir cuál va a ser el efecto de ese pacto. Serán consideradas nulas, sancionadas con la nulidad. Luego tenemos el principio de la irrenunciabilidad. Los derechos de los trabajadores, dice este principio, son irrenunciables. Este principio impide la renuncia anticipada de derechos como la renuncia de derechos ya obtenidos, sea que se deriven de la ley, de un convenio colectivo o de un contrato individual de trabajo. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo dice: será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo o los contratos individuales, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, del ejercicio de sus derechos o las provenientes de su extinción. ¿Cuáles son las excepciones al principio de irrenunciabilidad? Por un lado, tenemos los acuerdos conciliatorios o transaccionales del artículo 15. Para que se puedan celebrar estos acuerdos transaccionales o conciliatorios o liberatorios, según el artículo 15, le impone cierta formalidad. Dice el artículo 15, ¿solo serán válidos? Sí. Se realizan con intervención de autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de estas autoridades que acredite que mediante esos acuerdos se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes. O sea que el trabajador en un acuerdo conciliatorio, en un acuerdo transaccional, en un acuerdo liberatorio, podría desistir de algún reclamo en pos de conseguir una mejora en otro. Ese acuerdo, que tiene que ser celebrado ante autoridad administrativa o judicial, tiene que ser homologado y al ser homologado, lo que tiene que contemplar o lo que tiene que controlar la autoridad judicial o administrativa es que implique una justa composición de derechos e intereses para las partes. La otra excepción está dada por la renuncia al empleo. La renuncia al empleo está consagrada también en la Ley de Contrato de Trabajo como una forma de extinción del contrato de trabajo en el artículo 240. Pero no es cualquier renuncia. La ley dota de ciertas formalidades a la renuncia para que sea válida. El artículo 240 exige que para que se pueda hacer para que la renuncia como una forma de extinción del contrato de trabajo sea válida, debe formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado, cursado personalmente por el trabajador, dice la ley, a su empleador ante la autoridad administrativa del trabajo. Este despacho telegráfico colacionado luego fue reemplazado por el telegrama laboral de la ley 23.789, que debe ser despachado personalmente por el trabajador y acreditar su identidad en el correo
tienen a disposición los formularios. Además, el despacho telegráfico, el despacho de ese telegrama es absolutamente gratuito para el trabajador, porque se trata de la aplicación también del principio de gratuidad, o ante la autoridad administrativa del trabajo, para que sea válida. Si no se hace de esa forma, no es una renuncia válida, porque la renuncia, como excepción al principio de renunciabilidad, está dotada de formalidades que la hacen, de formalidades para tutelar los derechos de los trabajadores, el derecho a la irrenunciabilidad. Luego tenemos la prescripción y caducidad también como excepciones al principio de la irrenunciabilidad. La prescripción, que es una forma de extinción de la acción por el transcurso del tiempo. Respecto a la prescripción, la ley dice en el artículo 256 que prescriben a los 2 años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y en general de las disposiciones de los convenios colectivos o laudos con fuerzas de tales. Esto significa que le fija un plazo de prescripción. Si el trabajador deja transcurrir ese plazo de 2 años para reclamar un crédito laboral, ese crédito está prescrito. Respecto de la caducidad. La caducidad es la pérdida de un derecho por el transcurso del plazo legal. Ahora bien, la caducidad, dice la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 259, no hay otro modo de caducidad que los previstos por la propia ley. Tenemos un ejemplo claro de un plazo de caducidad, el del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando habla de los derechos, por un lado, del ejercicio de la facultad disciplinaria del empleador, pero también del derecho del trabajador de reclamar dentro de los 30 días corridos en que ha sido notificado de la aplicación de una medida disciplinaria. Él tiene el plazo de 30 días para cuestionar su procedencia, para cuestionar la extensión de la sanción disciplinaria, para pedir que el empleador la suprima, la sustituya por otra o la limite. Es un plazo de caducidad. ¿Qué significa? Que si no lo hace dentro de ese plazo de 30 días corrido, el consciente de la aplicación de esa sanción disciplinaria, la sanción disciplinaria luego se incorpora a su legajo, a su trayectoria como trabajador, y eso después, cuando veamos el ejercicio de la potestad disciplinaria, va a tener efectos concretos en su trayectoria como trabajador. Luego tenemos el principio de continuidad. El contrato de trabajo que la ley abraza, que la ley de contrato de trabajo abraza, es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Si vamos al artículo 90 de la ley de contrato de trabajo, en su primera oración dice: el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado. Lo fija como principio general. Es el contrato que la ley, en el recorrido de sus articulados, protege. ¿Por qué? Porque el contrato, la ley entiende que tiene una vocación de permanencia, que el trabajador, cuando ingresa a trabajar, necesita un grado de certeza respecto de la conservación de su fuente de ingresos que constituyen su medio de subsistencia. Por eso es que la ley también prevé que las excepciones deben cumplir ciertas formalidades y ciertos requisitos legales para para poder abstraerse de esta figura general que es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado. No solamente lo consagra el artículo 90 expresamente cuando dice esto, sino también en el artículo 10 que dice: en caso de duda, las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Bien, ahora, a modo de ampliar el concepto, ya sabemos que el contrato de tiempo indeterminado dura toda la vida útil del trabajador. Por eso es que hablamos de la necesidad de certeza sobre la conservación de la fuente de trabajo, y este contrato, salvo que existan otras causales de extinción,
va a implicar para ese trabajador entonces que si cumple con los requisitos de nuestro sistema previsional actual, que son 30 años de servicio con aportes, 60 años de edad la mujer y 65 años de edad el hombre, van a alcanzar el beneficio de la jubilación. Mientras tanto, la aspiración de cualquier trabajador es de que su contrato de trabajo permanezca en el tiempo, se proyecte en el tiempo, que no se agote en una sola prestación, como dice la diapositiva. Principio de primacía de la realidad. El principio de primacía, para el principio de primacía de la realidad significa que lo que prevalece al momento de evaluar si existe o no un contrato de trabajo es la realidad de los hechos por sobre las apariencias. El artículo 13 de la Ley de Contrato de Trabajo lo consagra de la siguiente manera. Dice, las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por las cláusulas válidas. ¿Cómo lo llevamos a la práctica el principio de primacía de la realidad? Nosotros tenemos un empresario que contrata a un trabajador y le pide que le facture honorarios cada 30 días. Este trabajador, para poder facturar honorarios, tiene que darse de alta en la AFIP y en ingresos brutos para poder emitir la factura online, y al cabo de 30 días, cuando emita la factura online, también va a estar en condiciones o va a estar en situación de tener que pagarle impuestos de monotributo a la AFIP y de ingresos brutos a la provincia, cuando él facture por honorario. Sin embargo, nosotros vemos que este trabajador cumple un horario, cumple una jornada de trabajo, recibe órdenes e instrucciones y cobra al cabo de 30 días un honorario que encubre en realidad una remuneración. Entonces, ¿frente a qué figura estamos? ¿Una locación de servicio o un verdadero contrato de trabajo? Para el principio de primacía de la realidad, lo que tiene que hacer el juez es correr el velo de las apariencias, de lo que las partes pactaron y ver lo que en realidad sucedió en los hechos concretos. Luego tenemos los principios de buena fe, equidad y justicia social. Con relación al principio de buena fe, la ley de contrato de trabajo dice en el artículo 63 que las partes están obligadas a obrar de buena fe. Y además dice que es obrar de buena fe. Dice, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al momento de celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o relación de trabajo. Y este principio de buena fe se tiene que dar dentro del marco general que fija en el artículo 62 la ley respecto de las obligaciones de empleador y trabajador que van a ser ejecutadas en un marco de solidaridad y de colaboración. O sea, las partes, dice el artículo 62, están obligadas activa y pasivamente, no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de la ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterios de colaboración y solidaridad. ¿Qué es la buena fe para la ley? Que el empleador se comporte como un buen empleador y que el trabajador se comporte como un buen trabajador en el marco de los criterios de colaboración y solidaridad. Luego tenemos el principio de justicia social. En el mundo del trabajo decimos que se alcanza la justicia social cuando se paga el justo salario, cuando se otorga el debido descanso y cuando se preserva el puesto de trabajo. O según un piano, justicia es dar a cada uno lo suyo. Y entonces, ¿qué es la equidad? Y él nos responde
el mismo célebre Ulpiano, la equidad es lo suyo de cada uno. La equidad sería el justo salario para el trabajador Juan López, el debido descanso para la trabajadora Teresa Gómez, la preservación del puesto para los trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa. Eso es la equidad. Bien. Prohibición de hacer discriminaciones. La ley de contrato de trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Lo consagra en el artículo 17 cuando dice se prohíbe cualquier tipo de estas discriminaciones que se acaban de describir. Lo ratifica en el artículo 81 cuando dice el empleador debe dispensar a todos los trabajadores trato igual en identidad de situaciones. Ahora bien, luego aclara, se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias, fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responde a principios del bien común, como por ejemplo el que se sustenta en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador. Según este artículo, no constituye discriminación si el empleador resuelve pagar un premio por productividad a aquellos trabajadores que alcancen el nivel de productividad que él impone. Principio de gratuidad. Según este principio, el trabajador o sus derechos habientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de la ley, de los estatutos profesionales o de las convenciones colectivas de trabajo, y también establece expresamente que su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno. Por lo tanto, veíamos que cuando el trabajador tiene que renunciar a su puesto de empleo, puede apelar al telegrama laboral, que es gratuito, principio de gratuidad. Principio de gratuidad también dice que para iniciar un procedimiento judicial o administrativo, reclamando, para reclamar derechos fundados en la ley de contrato de trabajo, tiene que ser absolutamente gratuito para el trabajador o sus derechohabientes. Y también dice algo que es muy importante, su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en un juicio laboral. Esto, si es que el trabajador que inicia un juicio pierde el juicio, el principio en el derecho procesal es que el que pierde paga las costas, y en este caso la ley dice que no tiene que verse afectada la vivienda del trabajador para el pago de las costas procesales. Puede ser una defensa que esgrima el abogado del trabajador en el caso concreto. Respecto de las fuentes. Bueno, con respecto a las fuentes, nosotros sabemos que las fuentes son medios o formas de producción de normas jurídicas. Las fuentes clásicas o generales son la Constitución de la Nación, los tratados internacionales, las leyes y sus reglamentaciones, los usos y costumbres, la jurisprudencia y la doctrina. Ahora bien, estas son fuentes generales a todas las disciplinas jurídicas. Ahora, en el caso de la Constitución Nacional, nosotros tenemos específicamente un artículo, el artículo 14 bis, que es un programa para el derecho del trabajo. El artículo 14 bis se encarga de definir todos los derechos que van a ser protegidos, que son protegidos por la Constitución Nacional y que luego son contemplados o amparados por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 14 bis es fruto de la reforma de 1957 de nuestra Constitución, dentro del marco
de lo que nosotros hemos denominado una de las etapas de la elaboración del derecho del trabajo, que es la del constitucionalismo social. Constitucionalismo social es aquella etapa en la que se comienzan a plasmar en las constituciones políticas de los países los derechos de los trabajadores, los derechos sociales. Las primeras constituciones que los incorporan son las constituciones de México y la constitución alemana de Weimar, 1919, 1917 la de México, 1919 la de Weimar. ¿Y cuál es la importancia del constitucionalismo social en nuestra materia? Si los derechos de los trabajadores son incorporados a los textos de las constituciones, a los textos escritos de las constituciones, esto implica un mandato concreto para que el Congreso de la Nación, en nuestro caso, sancione una norma que proteja los derechos que la Constitución decide tutelar. Y esto es lo que hace nuestra ley de contrato de trabajo, el Congreso de la Nación en la ley de contrato de trabajo en 1974. ¿Cuáles son los derechos que deben ser tutelados según la Constitución de la Nación? Bueno, tenemos la primera parte de los derechos individuales, una segunda parte de derechos colectivos y una tercera parte de los derechos de la seguridad social. ¿Qué derechos dice que se tienen que tutelar? Condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descansos y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa con control en la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público. Luego ahí, en la estabilidad del empleado público, hacemos un paréntesis. En el derecho individual del trabajo nosotros no tenemos la estabilidad absoluta del empleo público, nosotros tenemos una estabilidad relativa, justamente porque, fíjense, en el párrafo anterior dice protección contra el despido arbitrario. Nosotros, cuando definíamos el principio de continuidad, yo les decía, principio de continuidad significa que el trabajador tiene el anhelo, la esperanza de cumplir 30 años de servicio y la edad que le exige el sistema previsional para acogerse al beneficio de jubilación. Pero, por imperio de la estabilidad relativa, ese anhelo de 30 años podría haberse interrumpido por una causal de extinción del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se puede extinguir aún sin justa causa y la protección del despido contra el despido arbitrario de la que habla la Constitución Nacional se traduce en el pago de la indemnización que le corresponde al trabajador frente al despido sin justa causa, que lo vamos a estudiar en la bolilla de extinción del contrato de trabajo. Por lo tanto, no tenemos la estabilidad absoluta del empleo público, que es materia del derecho administrativo, que tiene un marco normativo específico, que es el Estatuto del Empleado Público, y que no lo vemos nosotros en nuestra materia. Luego tenemos los derechos colectivos. Bueno, la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, después vamos a ver la 23.551, que le impone ciertos requisitos que la Constitución no lo fija a las asociaciones sindicales para el reconocimiento de su personería. También tenemos en el segundo apartado del 14 bis, dice, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación al arbitraje, el derecho de huelga. También establece las garantías que gozan los dirigentes gremiales y la estabilidad de sus empleos. Lo dice concretamente así, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en el empleo. Esto es objeto del derecho colectivo, una de las partes de la estructura del derecho del trabajo, y nosotros después vamos a estudiar cómo las leyes de asociaciones sindicales, de convenios colectivos y de conflictos colectivos cumplen la manda de la Constitución Nacional, que es la que fija los derechos que tienen los sujetos colectivos. Y en el tercer apartado se refiere al derecho de la seguridad social, ya que señala, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable
En especial, la ley tendrá que establecer un seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Nosotros tenemos una materia que se llama derecho laboral y que en realidad abarca el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, que es otra asignatura que también tiene autonomía legislativa, autonomía científica y autonomía normativa. La estudiamos como parte de nuestra materia y está en la tercera parte del artículo 14 bis cuando habla expresamente de cómo tiene que llevarse a cabo el derecho de la seguridad social y cuáles son las normas